dejaran eso que no es de Dios y pasaran a ser de Cristo. Hemos hablado de eso por 2 domingos consecutivos, pero por si alguien no vino, va a decir, pues aquí me metí a un lugar de homofóbicos. No es cierto, pero el matrimonio es otra cosa. Ahora sí que defendemos los derechos de cualquier persona, llámese homosexual o el que sea, pero defendemos al matrimonio, que es una institución, ¿sí? Es una institución, nosotros sabemos que es de Dios, pero si le quitamos ese concepto, pues es la base de la sociedad, como la quieran entender, y no vamos a permitir, hasta donde dependa de nosotros, no vamos a permitir que se chotee y se convierta en una institución donde cualquiera puede entrar. Como les digo, hoy son 2 homosexuales, mañana puede ser un pedófilo y un niño, son 2 personas. Entonces, ¿quién va a defender esta tragedia? Pues yo siento que el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Crónicas? Segunda de Crónicas 7:14, si me lo ponen en las pantallas. Segunda de Crónicas 7:14. Voy a pedir que sigas con atención esta lectura. Ahora sí, nuestros adolescentes pueden pasar a su salón. Gracias por su compañía, pero quería que vieran ese video, porque son parte activa de la defensa también contra estas cosas, porque ya les tocó a su generación. Ok, leemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿De qué pueblo está hablando aquí la palabra de Dios? En principio del pueblo hebreo, porque ese era el pueblo de Dios. Pero si leemos otra vez literalmente, dice, si se humillare mi pueblo. Vamos al Nuevo Testamento, por favor, y vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí nada más. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De ti y de mí. Toda aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, nos convertimos en el pueblo de Dios. ¿Y qué dice ya en ese sentido segunda de Crónicas 7:14? Que tenemos que humillarnos, ¿sí? Humillarnos y pedir perdón por los pecados de nuestro pueblo. Tenemos que pedir perdón por los pecados que cometieron nuestros ancestros. Y esto se va a tiempos antes de los españoles. Antes de que llegaran los españoles ya había una idolatría terrible aquí en Mesoamérica. Se adoraba al sol, se adoraba a la lluvia, se adoraba al fuego, a la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Es ofensa contra Dios, a tal grado que son pecados a los que se les llama abominación. Tenemos que pedir perdón por eso, porque somos, ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Con calma en casa examinen cómo Daniel, siendo un varón recto, prudente, de Dios al 100%, oró y pidió perdón por toda la nación de Israel, específicamente de Judá. ¿Por qué? Porque él asumió la responsabilidad. Dijo, en este tiempo me tocó a mí interceder por mi nación. Y mis amados, nos toca a nosotros interceder por nuestra nación. ¿Qué dijimos? A ver si han atendido bien lo que la palabra nos ha hablado. ¿Quién es nuestro enemigo en todo esto? ¿Será la ONU? ¿Será el Senado y la Cámara de Diputados federales? Entonces el Congreso local aquí de San Luis.
¿Quién es el enemigo? Satanás. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Específicamente el enemigo, ¿cómo se llama? Díganmelo, nombre y apellido. Espíritu de anticristo. Ese espíritu de anticristo, ¿qué está haciendo? Está queriendo robarnos 4 identidades. ¿Se acuerdan? ¿Identidad qué? Identidad sexual, identidad familiar, identidad nacional e identidad religiosa. Esas 4 cosas. ¿Y quién va a ser el atalaya? ¿Y quién tiene el deber y el privilegio de defender a nuestra nación mexicana? El pueblo de Dios. Pero es que somos minoría. ¿Sabes qué? Por eso. Porque si fuéramos mayoría, permítanme la expresión, si fuéramos mayoría, ¿para qué necesitamos a Dios? Por eso que dice Dios, quiero que sean minoría para que la gloria y la honra sea para mí, es lo que dice Dios, ¿sí? Entonces, estamos exactamente en la posición que una vez tuvo Daniel, en la posición que una vez estuvo Moisés, en la posición que una vez estuvo Nehemías. Nos toca a nosotros, en este lugar y en este tiempo, defendernos contra las acechanzas del espíritu de anticristo que ya se está manifestando. Y miren, no es la primera vez que el pueblo es amenazado, porque el espíritu de anticristo se manifiesta aún antes de Cristo. Parece algo que no es lógico, pero ustedes lo entenderán, porque aunque Cristo no había nacido, ¿qué tenía que pasar? Pues tenía que nacer. Entonces, vean ustedes, y no vamos a entrar a mucho detalle, salvo en un caso, pero vean ustedes, en primer lugar, quién era la simiente de la cual iba a venir el Mesías. Si estamos hablando del espíritu de anticristo, él está peleando contra Cristo aún desde antes de que él nazca. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, como diciendo, de tu descendencia llegará el Mesías. El Mesías tenía que llegar como ser humano, Cristo tenía que ser un humano, porque en Génesis capítulo 3 y versículo 15, Dios había dicho, alguien que nazca en forma natural, alguien que salga del vientre de una mujer, te aplastará a ti, Satanás, la cabeza. Entonces, si alguien ha puesto atención a la palabra de Dios aún antes de que se escribiera, porque esto pasó en los tiempos de los patriarcas, Dios le habló a Abraham, y Abraham existió mucho tiempo antes de Moisés, cientos de años antes. No había palabra escrita, pero sí había palabra oral y verbal. Y Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vean ustedes el espíritu de anticristo en varias fotos que yo les voy a poner. Por ejemplo, Faraón, en Faraón se manifestó un espíritu de anticristo cuando él dijo, ya los hebreos son muchos, al ratito nos van a dominar. Algo así como lo que vamos a hacer con Estados Unidos. Por eso ya no quieren que pasemos por el río Bravo, por la frontera. Porque dicen, al ratito, pues estos nos van a dominar. El güero dejará de mandar en nuestro país. Eso no puede ser. Bueno, entonces, ¿qué dijo el espíritu de anticristo por boca de Faraón? Mátenme a todos los varones. ¿Eso cómo se llama? Espíritu de anticristo. ¿Qué quería? Desaparecer al pueblo de Dios para que no viniera el Mesías. Es un espíritu de anticristo antes de que Cristo naciera. Y así podemos seguir rápidamente. Por ejemplo, Herodes. Cuando a Herodes le dijeron los científicos que habían llegado de Oriente, ¿dónde nació el rey de los judíos? Porque venimos para adorarle. Dice la palabra que Herodes cambió de color, casi se desmaya, como diciendo, ¿cómo? ¿Otro rey? Yo soy el único rey.
y mandó matar a todos los niños de Belén en cuanto esos sabios fueron informados por los escribas, por los maestros del templo, fueron informados que el Mesías debería de nacer, ¿en dónde? En Belén de Judea. Entonces Herodes dijo: mátenme a todos los chamacos menores de 3 años por si se me escapa. Pero ¿qué creen? Que se escapó. ¿Sí? Dios previno a José y a María, tomaron al niño. ¿Con qué dinero? Bueno, por eso Dios proveyó con los científicos que les llevaron presentes de oro, incienso y mirra. Todo eso tenía un valor comercial. Y eso fue la forma como se escapó el bebé con sus padres a Egipto. Todo esto es una manifestación de ¿qué cosa? Espíritu de anticristo. Bueno, nada más son flashazos, pero donde sí nos vamos a detener es en el libro de Esther. La nación de Israel fue amenazada. Los niños de Israel fueron amenazados. Hoy son los niños mexicanos. Por eso hay un paralelismo entre lo que vamos a leer y lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ver una conspiración. Vamos a Esther capítulo 3. Aquí puedo dedicar un poquito más de tiempo a la lectura, entonces voy a empezar a leer capítulo 3, verso 1 y hasta el 6. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Cómo se llama esto? Espíritu de anticristo. Toda agresión contra los judíos en el Antiguo Testamento estuvo inspirada por un espíritu de anticristo. Entonces, yo le llamo al versículo 6, si me lo pueden mantener ahí un ratito más, yo llamo al versículo 6, esto es el centro de lo que es la conspiración. No nada más matar a Mardoqueo, sino desaparecer a la nación de los hebreos. Derivado de esto, entonces Amán se encarga de hacer un decreto, y el rey Asuero no se da cuenta. El rey Asuero tiene sus ojos vendados y no se da cuenta del grave peligro que esto implica. Insisto, no para los judíos, para toda la raza humana, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Mardoqueo, obviamente, sí, él era un hombre temeroso de Dios, y él sí sabía la gran trascendencia, pero el decreto ya estaba firmado. Pasemos al verso 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura. No se les olvide que el imperio persa controlaba el mundo conocido, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y ahí viene la gran desgracia, y sellado con el anillo del rey. El anillo del rey sobre cera líquida, que luego